Saludamos a quienes hoy acompañan a los nuevos consejeros natos de Estado, que son sus familiares y amigos, y hago un breve comentario. La razón por la cual esta ceremonia está restringida, por razones obvias. Estamos en obra y hay dificultades para que pueda ser más abundante la presencia de quienes en esta ceremonia suelen acompañarnos y, desde luego, están presentes en el Consejo de Estado y hoy no es posible. En este sentido, iniciamos la ceremonia para la promesa o juramento de su cargo. A partir de este momento, solicito que los consejeros de Estado, doña Paz Andrés Sáez de Santamaría y don Fernando Ledesma Bartret, acompañen a don Salvador González Martín hasta el salón de sesiones. Juro haberme fiel y lealmente en el desempeño de mi cargo de consejero de Estado, lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española con arreglo a la que consultaré en los negocios que me fueren encomendados. Sírvase a ocupar el asiento que le corresponde en señal de posesión. Los consejeros de Estado, don Antonio Pau Padrón y doña Rosario García Mahmud, se servirán a acompañar a don David Vilas Álvarez hasta el salón de sesiones. Prometo haberme fiel y lealmente en el desempeño de mi cargo de consejero de Estado, lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española con arreglo a la que consultaré en los negocios que me fueren encomendados. Sírvase a ocupar el asiento que le corresponde en señal de posesión.
Creo que los consejeros, las consejeras y desde luego los letrados y las letradas de la casa saben que hasta que no se produce el asiento físico real de los nuevos consejeros, no se produce en plenitud y en virtud de liturgias siempre sanas y bienvenidas. En la convivencia y en el funcionamiento de este órgano nos indican. Así que ahora lo son de manera plena y sean absolutamente bienvenidos por el resto de quienes formamos parte del Pleno del Consejo de Estado. A partir de este momento necesitamos y queremos escucharles ya como miembros del Pleno de este órgano constitucional y para ello tiene la palabra don Salvador González Martín. Excelentísima presidenta del Consejo de Estado, excelentísimos consejeros y consejeras, excelentísimos miembros del Cuerpo de Letrados, excelentísima secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, autoridades, señoras y señores. Quiero empezar dando las gracias, porque dar las gracias, además de un deber cívico elemental, seguramente sea la mejor manera de comenzar cualquier cosa que se empiece en la vida. La reflexión no es mía, podría ser perfectamente de Cicerón, de San Agustín o del propio Cervantes en el Quijote. Pero si me lo permiten, porque también es la patrona de mi colegio de Málaga y de muchos colegios de la abogacía de toda España, quizá prefiera a Santa Teresa de Jesús cuando decía aquello de es una virtud ser agradecida. Y de agradecimiento vienen cargadas estas primeras palabras. De agradecimiento, en primer lugar, a esta casa, a todo su personal y a su presidenta Carmen Calvo por su acogida. Gracias también a Paz de Andrés y a Fernando Ledesma, que me han honrado aceptando mi propuesta de apadrinamiento. Una liturgia muy presente también en nuestros actos colegiales y que tiene, como todo lo simbólico, una enorme potencia emocional. La emoción del afecto, de la deferencia y, en el caso de Paz y de Fernando, de mi respeto y admiración hacia ambos. Y mi agradecimiento además a quienes me han precedido en el cargo que hoy ocupo en esta institución. La abogacía somos huella y memoria, somos lo que otros han sido, somos quienes nos han traído hasta aquí y que aquí, en esta misma casa, han representado a la abogacía y a la profesión en democracia. Somos Pedro el Ríos, somos Eugenio Gay, Carlos Carnicer y, cómo no, Victoria Ortega, a quien sucedí el pasado mes de julio en la presidencia del Consejo General de la Abogacía Española. Aquí han estado y se han escuchado sus voces. Y yo hoy, con humildad, junto a su recuerdo, traigo también la mía. No hay honor sin responsabilidad, nos decía José Pedro Pérez Llorca. Y con honor, pero también con una enorme responsabilidad, asumo el cargo que he jurado desempeñar. Ante el vértigo de lo que implica, solo traigo eso, responsabilidad y compromiso para intentar estar a la altura de lo que exige una institución con casi 500 años de historia, integrada por quienes representan la excelencia jurídica y que es, porque así la define expresamente nuestra Constitución, el supremo órgano consultivo del Gobierno. Historia y consulta, legado y consejo. Eso es en el fondo lo que es también la abogacía. Eso somos, eso hacemos, eso representamos desde tiempo inmemorial. Quizá por eso, porque nos une el común denominador del consejo y del derecho, la abogacía está presente en esta institución desde el nacimiento de su actual ley reguladora. Como también está presente la abogacía del Estado. Aprovecho la ocasión para felicitar a David Vilas, abogado general del Estado, con quien tengo el honor de compartir hoy esta toma de posesión y a quien deseo naturalmente el mayor de los éxitos. Enhorabuena, David. Decía antes que traigo responsabilidad y compromiso. La responsabilidad de servir y el compromiso de hacer valer también aquí, donde mejor, los valores y principios rectores que vertebran nuestra profesión. Porque, como bien señala nuestro estatuto, los profesionales de la abogacía desempeñan una función esencial en nuestro modelo de convivencia. Una función esencial que se desarrolla sobre unos cimientos sólidos e inquebrantables.
los de la independencia, la libertad, la dignidad, la integridad, la ética deontológica y, cómo no, la defensa de los derechos humanos. Ese es nuestro ámbito, como también es el ámbito de la justicia, de las leyes y del derecho en una democracia a cuya llegada y consolidación tanto ha contribuido nuestra profesión. Entre otras cosas porque como el Consejo de Estado nos importa y nos incumbe, así lo mandata expresamente nuestro estatuto, el respeto a los principios del Estado social y democrático de derecho constitucionalmente establecido. Vivimos un tiempo extraordinariamente complejo y convulso, tiempo de crisis encadenadas, de guerras y conflictos globales, de transformaciones tecnológicas y de dramas humanitarios que atañen también al derecho. Tiempos de incertidumbre, tiempos de desencuentro, cuando más falta hace el diálogo y la palabra, de desigualdades y desafectos, y distancia cuando más necesitamos sensibilidad y cercanía ante los problemas reales de las personas y de nuestras sociedades. A eso están llamadas hoy nuestras instituciones, nuestros ordenamientos y nuestras democracias, a traer esperanza, consensos, proximidad y respuestas útiles e inteligentes para un mundo en cambio que no da tregua. Los Estados están obligados a cuidar sus democracias, porque éstas por sí solas no son inmunes a las amenazas y a los riesgos. Si lo fueran, Naciones Unidas no diría, como nos viene advirtiendo desde 2020, que el Estado de Derecho se está erosionando en el mundo. Y si lo fueran, la Comisión Europea no habría activado, como lo hizo en 2019, un plan de acción para el refuerzo del Estado de Derecho en la Unión. Por eso resulta capital el papel que desempeñan el derecho, las leyes y el ordenamiento jurídico en general. Tan capital como lo es la labor que se desarrolla en esta casa para que esa arquitectura jurídica responda, en términos de legalidad, de ajuste constitucional y de calidad, a las necesidades de una realidad efervescente y compleja. Tan efervescente y complejo como lo es el propio derecho, en cuyo conocimiento y uso es especialista la abogacía. Tarea verdaderamente titánica. El año pasado los boletines oficiales de ámbito estatal y autonómico superaron los 1,2 millones de páginas publicadas. Una hiperinflación normativa que en modo alguno es una realidad novedosa. Hace más de 30 años, este propio Consejo de Estado, en su memoria de 1992, ya advertía del fenómeno de la aceleración en la producción normativa, de su inestabilidad y de que alguna solución tendrá que haber o para remover las causas o para dominar la situación sin que padezca la seguridad jurídica. Y este concepto, la seguridad jurídica, es el que tiene hoy por hoy un valor excepcional y determinante por su alcance. Como bien nos decía el pasado mes de abril, en este mismo salón de actos, nuestra presidenta del Consejo de Estado. Porque a estas alturas, en un mundo global y de mercados ultradependientes, resulta incuestionable que un sistema normativo robusto y de calidad, junto a una justicia ágil, eficaz y predecible, es un activo cada vez más decisivo para el crecimiento económico, el emprendimiento y el estímulo de la actividad. La abogacía conoce muy bien la importancia de esa relación, entre otras cosas porque intervenimos directamente en sendos ámbitos, en el jurídico y en el económico. Sabemos de la importancia de una justicia y unas normas de calidad para una economía que genera confianza. En definitiva, mayor seguridad jurídica, más actividad y mayor capacidad competitiva, y con ello mayor fortaleza y garantías de sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Al hilo de estas consideraciones, cómo no recordar a Francisco Rubio Llorente, quien fuera presidente en su día de esta casa, cuando hace casi 20 años ya señalaba que de la calidad de las normas depende la seguridad jurídica y de la seguridad jurídica la libertad de los ciudadanos. Porque en el fondo se trata de eso, de derecho, de libertades y sobre todo de su defensa, la gran especialidad de nuestra profesión. Una profesión volcada con sus colegios y consejos en la protección de la tutela judicial efectiva y de las garantías de acceso a la misma para quienes más lo necesitan. Por eso la abogacía es esencial, por eso cumplimos una función de paz
social insustituible. Por eso las garantías del derecho de defensa nunca pueden quebrarse ni debilitarse, sino antes, al contrario, protegerse y reforzarse, pues amplifican la calidad de nuestra democracia y de nuestro sistema de protección de derechos y libertades. Y hay maneras, todas ellas posibles, de proteger y reforzar esas garantías, como son, entre otras, incorporar cuanto antes a nuestro ordenamiento la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, asegurar la preceptividad de la defensa letrada en ámbitos tan sensibles como el penitenciario, la discapacidad o la violencia de género, reforzar el secreto profesional, apostar por una justicia tecnológica pero cercana y que vertebre territorios, mejorar las condiciones de nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita o dotar a la Administración de Justicia de los recursos y medios que indudablemente necesita. Por eso, y porque sigue siendo una asignatura pendiente desde nuestra transición, resulta absolutamente imprescindible que todos tengamos la voluntad de alcanzar un acuerdo estable y duradero para la mejora estructural de nuestra justicia. Como señalaba antes, es tiempo de palabra y de consensos. No es el momento del tú y del yo, sino del nosotros, de normas en beneficio colectivo y en las que nos reconozcamos todos. Es el momento de fortalecer nuestro ordenamiento jurídico para que traiga lo que en definitiva buscamos en él: confianza, credibilidad, estabilidad y certidumbre. En ese objetivo, el Consejo de Estado está llamado a seguir jugando un papel fundamental y desde este mismo instante, como consejero nato en representación de la abogacía española y de los 240.000 profesionales que la integran, me comprometo a trabajar con lealtad en dicha tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por tus palabras, y vamos a dar ahora la palabra al consejero y abogado general del Estado, el señor Vilas Álvarez. Excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, excelentísimos señores consejeros, ilustrísimas señoras y señores letrados, autoridades, señoras y señores. Quiero comenzar expresando mi profundo agradecimiento a los excelentísimos señores Rosario García Mahamud y Antonio Pau Padrón por haber tenido la deferencia de ejercer de madrina y padrino respectivamente de este solemne acto. Es para mí un honor haber sido nombrado en el pasado mes de junio abogado general del Estado. Pero indudablemente es para mí también un honor diferente y no menor tomar hoy posesión como consejero de Estado. En efecto, por inescindibles que ambos honores sean desde hace ya casi 80 años, percibo sus efectos respectivos con idéntica intensidad. Hoy, al integrarme en este Consejo de Estado, lo hago con plena conciencia de la relevancia histórica y actual de la función consultiva que este órgano desempeña. Desde su creación, el Consejo de Estado ha sido el faro que guía las decisiones más complejas del Estado. Ahora, de nuestro Estado social y democrático de derecho, una labor que, como abogado general del Estado, me siento honrado de poder apoyar. Pero la vinculación entre esta Casa y la abogacía del Estado es más profunda que la presencia del abogado general como consejero nato de la misma. Normalmente se tiende a resaltar la coincidencia del ejercicio por ambas instituciones de la función consultiva. Coincidencia relativa, como veremos, y que es el resultado de la fragmentación de dicha función. Se ha de recordar la diferencia entre esas funciones consultivas aparentemente concurrentes. En efecto, la función consultiva del Consejo de Estado, profundamente enraizada en nuestra historia constitucional, encuentra su fundamento actual en el artículo 107 de la Constitución española, que lo reconoce como el supremo órgano consultivo del Gobierno. La función consultiva de la Abogacía General del Estado, por el contrario, tiene una base legal, no constitucional. Se ejerce como centro superior consultivo, no como supremo órgano. Se ejerce, por tanto, bajo dependencia, no con la autonomía orgánica y funcional de la que goza el Consejo de Estado según la doctrina del Tribunal Constitucional. Pero es que, además, el Consejo de Estado en su actual configuración ostenta una función consultiva cualificada, de verdadera tutela de la legalidad, que trasciende lo técnico y alcanza valoraciones complementarias, y de ahí su composición.
Un ejemplo práctico de la diferente naturaleza y relevancia de las respectivas funciones consultivas se encuentra en la actual elaboración por esta Casa del dictamen que ha de emitir en relación con el nuevo Reglamento Orgánico de la Abogacía General del Estado y cuyo resultado esperamos para la incorporación de su análisis. Dicho Reglamento Orgánico ha de ser el fundamento jurídico adecuado para la reforma estructural y funcional en la que está inmersa la Abogacía General del Estado, siendo uno de sus variados objetivos reflejar de manera fiel precisamente su doble carácter funcional, consultivo y contencioso, a través de la consolidación de las direcciones generales de lo consultivo y de lo contencioso. Pretende, además, dar respuesta adecuada a los tiempos que vivimos, también en lo jurídico, caracterizados por la especialización y la digitalización, que han de ahormarse con el principio de unidad de doctrina que secularmente rige nuestra actividad. Pero la profunda relación que vincula nuestras instituciones tiene, bien mirado, un doble fundamento. En realidad, el segundo fundamento de dicha relación se halla regido por el principio de complementariedad más que por el de concurrencia y tiene una larga historia. En efecto, la Abogacía General del Estado, antes Dirección del Servicio Jurídico, Dirección General de lo Contencioso, existe con su función contenciosa actual por la configuración de nuestra jurisdicción contenciosa, basada en un orden jurisdiccional contencioso administrativo que sigue un modelo de jurisdicción delegada y no retenida, como aún existe con sus matices en Francia e Italia. Dicho de otro modo, los abogados del Estado defienden y representan en juicio al Estado porque el modelo jurisdiccional español viró hacia un rumbo alejado de esta institución, el Consejo de Estado, punto de partida de nuestro viaje. Haciendo memoria desde los letrados de Hacienda que comenzaron su labor en la entonces Dirección General de lo Contencioso, creada mediante Real Decreto de 28 de diciembre de 1849, hasta la consolidación del Cuerpo de Abogados del Estado, mediante el Decreto de 10 de marzo de 1881, nuestra razón de ser surge de la necesidad de defender la legalidad de los intereses generales de la Administración ante los tribunales, empezando por los vinculados al erario público y siguiendo con los no vinculados al mismo. La adquisición de esta función por la Abogacía del Estado se asumió de modo paulatino. El proceso normativo que llevó a ello resulta perfectamente documentado y se resume en la obra La defensa en derecho del Estado del profesor Martín Retortillo. En el mismo destaca el periodo que coincide con la elaboración de las leyes de jurisdicción contencioso-administrativa de 1888, de 1894 y finalmente con la llamada Ley Maura de 1904. Es en ese contexto en que se hizo precisa la existencia en todo juicio contencioso de un representante y defensor de la Administración pública ante la jurisdicción, desdoblándose, por tanto, la posición del Estado entre sus distintos poderes, judicial y ejecutivo. De entre las distintas posibilidades para asumir esa defensa y representación, finalmente imperó la de los abogados del Estado. Se desechó la opción de la libre contratación que el proyecto original conservaba, externalización de tal servicio que a buen seguro haría sufrir las arcas públicas. Se desechó la opción del Ministerio Fiscal, según los parlamentarios de la época, por hallarse ya ocupado por su especialización en el orden penal antes que en el civil o el contencioso y por su diferente finalidad orgánica. Esto último es especialmente relevante. Una cosa es defender la legalidad en abstracto, como corresponde a la Fiscalía, y otra hacerla en concreto, esto es defender el interés general dictado por quien lo define, siempre dentro de la legalidad, que es nuestra labor. En definitiva, el abogado del Estado es, por un lado, abogado, porque asesora y aconseja en derecho y porque defiende y representa en juicio. Y es, por otro lado, del Estado, porque a quien asesora y defiende es a la Administración General del Estado desde su base hasta su cúspide. Comparte con la labor de esta Casa su función consultiva, si bien de modo relativo, y un origen de la función contenciosa, que empezó a partir del fin de la que le correspondía al Consejo de Estado. Esta concurrencia, esta complementariedad que acabamos de describir, parecen justificar el carácter nato de la condición de consejero que se atribuye al abogado general. Desde esta posición, espero ayudar a la misma siempre dentro de los respetos del respeto de los principios que la rigen y, en particular, de la defensa de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico que sostiene nuestro Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, consejeros, a ambos por sus palabras, cuyos textos formarán parte también ya del archivo de intervenciones del Consejo de Estado.
Me van a permitir una breve intervención en la que, en primer lugar, me voy a dirigir particularmente a ambos, a los nuevos consejeros. Casualmente, los dos representan, como abogado general del Estado y como presidente del Consejo General de la Abogacía, nada más y nada menos que la piedra de toque de todo nuestro sistema constitucional democrático y el Estado de Derecho en relación a todo el arco de nuestros derechos fundamentales ordinarios, tocando la pieza maestra que es el artículo 24 de la Constitución y el derecho a defendernos. Curiosamente coincide que ambos entren el mismo día para servir a este órgano constitucional desde el lado en el que, en el ámbito privado y en el ámbito público, la defensa de los derechos conectados con el interés general y el aristotélico y necesario bien común todavía nos concita, nos tendría que concitar a todos. Gracias por las palabras, pero me van a permitir que les dé las gracias también por las intenciones. Ya sé que vivimos un tiempo en el que no importan las intenciones, solo importan los resultados. Sin embargo, esta que les habla modestamente sigue creyendo que las intenciones son más importantes que los resultados, porque particularmente la realidad demuestra que con buenas, rectas, inteligentes intenciones es cuando se llega habitualmente a buenos resultados. Escuchando a nuestro consejero y presidente del Consejo General de la Abogacía, me venían a la cabeza unos versos de Rumi que decían algo así como: llamé a la puerta y alguien preguntó quién es y dije yo, y la puerta no se abrió. Y volví a llamar y del otro lado se me preguntó quién es, volví a decir yo, y la puerta no se abrió. Y por tercera vez volví a llamar, volvió a insistir la voz quién es, y dije soy tú, y la puerta se abrió. Creo que encierra una lección extraordinaria para quienes somos servidores públicos, que no solamente se sirve al país y a los intereses generales desde el ámbito de las instituciones, del poder regulado, sino que se sirve desde cualquier lugar y desde luego se sirve también desde la actividad privada. En ese sentido nos falta mucho plural, nos sobra mucho singular en primera persona, del que tendríamos que empezar a decir que ni siquiera nos hace felices tanto singular egoico de cada uno de nosotros, que construye un mundo donde lo que denominamos público, bien común, intereses generales, en definitiva Estado, cada día es más difícil porque el grupo se rompe continuamente. Pareciera que es inalcanzable tener una idea general de las cosas, un consenso básico acerca de valores, principios y límites que deberíamos de tener, porque si no, la convivencia es literalmente imposible e insoportable. Para eso estamos aquí, porque como bien han dicho nuestros dos nuevos consejeros, esta es la casa donde desde hace pronto 500 años ayudamos a la gobernanza. Cuando el emperador Carlos la crea, dice literalmente en un acto, yo creo que de inteligencia importante, que necesita ayuda para gobernar el vasto imperio que depende de la corona española, que necesita ayuda. Y que esa ayuda consiste no en laminar el poder político omnímodo, por cierto, por el momento y la persona que tiene el emperador que nos preside, sino porque necesita un contrapunto más allá del poder subjetivo que tiene y de los deseos y las emociones que lo recorren. Necesita un contrapunto de razón, un contrapunto de reflexión fría, de raciocinio, acerca de aquellos hombres, solo hombres en aquel momento, en este caso afortunadamente también de mujeres, de muchas mujeres, que pueden contrapuntear todo eso desde una perspectiva externa. Porque esa mezcla es justa, la que hace posible la diana del acierto. La diana del acierto en muchas cuestiones que transformamos en leyes para tranquilidad de todos, para que la seguridad jurídica esté entronizada en el centro del sostenimiento de la democracia y para acertar. No es fácil en estos tiempos. Los cambios son tan rápidos y además vienen provocados
por ese otro lado en el que los seres humanos estamos ya dejando de ser solo nuestros cuerpos, nuestras inteligencias, eso que nuestra Constitución dice, nuestra integridad física y moral para extendernos en las máquinas, que deviene mucho más necesario el pensamiento complejo, el pensamiento pausado frente a esta rapidez peligrosa y violenta de casi todo lo que ahora ocurre, porque conduce literalmente a la superficialidad. Para eso estamos aquí. Para eso todas las cabezas son pocas. Para eso todas las palabras son bienvenidas, para equilibrar y contrapuntear el trabajo que el Consejo de Estado tiene encargado por mandato constitucional y desarrollo legal y reglamentario, pero también para continuar el hilo de la historia. Esa manoseada frase, la historia nos contempla, que atribuyen a Napoleón cuando contemplaba las pirámides en su excursión a Egipto, parece que era de Stendhal, pero sí es verdad que aquí sí que la historia nos contempla en esta casa. Nos contempla en un hilo conductor del órgano, junto con la corona, más veterano, sólidamente histórico de nuestro país, y eso requiere de todos nosotros un esfuerzo, no solo de la inteligencia, de las buenas intenciones, de la estricta autoexigencia ética de lo que hacemos aquí, sino también de ser capaces, tampoco se lleva esto, no está de moda, de entregar el testigo de la historia con reputación y prestigio a otros que vengan detrás de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros no seamos lentos, pero sí pausados. Por eso es tan importante que nosotros debatamos desde las emociones, porque desde otro lugar humanamente es imposible, pero anteponiendo el raciocinio, las razones, los argumentos y el argumento del otro, porque si no es que la puerta no se abrirá nunca. La puerta del tú y del yo se tiene que abrir en una y en otra dirección cuando seamos capaces de escuchar más. Se aprende mucho del otro y sobre todo es que es una carga muy pesada llevar la razón siempre. Es una carga muy pesada, aparte de un intento vano y desequilibrado mentalmente, intentarlo todos los días, que ya hay muchos que lo intentan. Desde aquí no pretendemos llevar la razón, pero sí pretendemos contrapuntear muchas cosas que son objeto de nuestro trabajo legal y reglamentario, en las que pretendemos adentrarnos en una herencia que ahora está en cuestión. Están de moda las emociones y está de moda vivir la vida en una dualidad terrible que es agradable-desagradable. En la dualidad agradable-desagradable no es más que una condena de infelicidad para aquel que lo intenta. Hay muchas cosas desagradables que requieren esfuerzo, que tienen, por buenas intenciones, final feliz del agrado de lo que consigues. Y a la inversa también. Y esto es lo que muchas veces necesitamos, sobre todo como órgano de asesoramiento técnico jurídico, nos enfrentamos a tantas novedades para el derecho que no sabemos cómo abarcarlas. Ya tenemos una parte de máquina incorporada a nuestras vidas. El otro día lo hablábamos en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en un extraordinario debate. Ya tenemos un móvil como mínimo y un ordenador, sin el cual estaríamos a punto de suicidarnos por la mañana si lo perdiéramos, porque allí está nuestra vida, está nuestra memoria, allí ya está todo. Esto va a más y el derecho tiene que volver a hacerse con las riendas de todo esto. El derecho, que es uno de los grandes inventos y descubrimientos de la humanidad, la gran artesanía para que la convivencia sea posible, hunde sus raíces en la razón. Y lo que hace es abarcar con la razón las emociones. Me gusta muchas veces recordar que el Código Civil regula los amores, pero que el Código Penal regula los odios. Y que de esto va a estar vivos en una democracia y que de esto va a participar, en este caso, con las herramientas técnicas de las que disponemos cada uno de nosotros. En una mezcla bien interesante, el consejero Vilas hace un repaso de cuál ha sido el camino histórico de la Abogacía General del Estado, pero en paralelo también con este órgano, con esta casa. El mix que representa esta casa es un punto de tranquilidad y de mucha tranquilidad para este país, para los compatriotas y para el sistema político, jurídico que denominamos Estado constitucional.
Aquí hay hombres y mujeres que representan instituciones imprescindibles y necesarias para entender el Estado de Derecho. Aquí hay hombres y mujeres con un bagaje extraordinario de lo vivido. Aquí hay hombres y mujeres que saben mucho en la teoría y de salón y muchos otros que hemos ido y venido a muchas honrosas batallas en el servicio público. Esa es la mezcla correcta para dar con la tecla necesaria. El derecho se tiene que hacer con las nuevas tecnologías, con las nuevas fórmulas, y esto no es fácil, porque ya no depende solo de él y de lo que hemos desarrollado como derecho a lo largo de la historia. Ahora dependemos de otro instrumento del que nunca habíamos dependido antes, de las tecnologías que nos hacen caso o que no, o que van por delante, detrás nosotros para regularla, y ya es imposible. Así que concentremos todos nuestros esfuerzos, al menos de los que disponemos en esta casa, para no tener que llamar 3 veces a una puerta y decir que aquí intentamos practicar un nosotros, un vosotros, un país extraordinario al que servimos, un país desde el cual nosotros en el Consejo de Estado, cada día que nos levantamos, cada dictamen que terminamos, procuramos que sea en auxilio, en ayuda del Estado de Derecho, de los derechos y de los derechos humanos de los que esta democracia participa, del sostenimiento y de la estabilidad de nuestra democracia para entregárselo a las siguientes generaciones de españoles y de españolas. Así que bienvenido, tendremos muchas tareas. Muchas gracias por estar aquí. No habiendo más asuntos que tratar, suponiendo que esta ceremonia, que es un placer, fuera un asunto que tratar, levantamos la sesión.